Solo algunas de las causas, de las razones, Señor, porque nos has dado tanto, de que hoy vengamos a adorarte. Señor, llegar temprano a este lugar, dijo el salmista, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y así lo creemos, Señor. Quizá alguno tenía deseos de quedarse en casa, descansar un poco más después de una semana pesada de trabajo, pero al final tú pusiste el querer como el hacer y nos hiciste ver y entender que es prioridad venir a adorarte y venir a escuchar tu palabra y a entender que como cuerpo nos debemos totalmente a ti. Te debemos todo, Señor, todo. Tu gracia ha sido muy grande para nosotros y queremos adorarte y alabarte, y que tú recibas, Señor, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda que hoy traemos, este fruto de labios que confiesa tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a declarar que la alabanza, Señor, sea gloriosa. Amén. Digamos todo. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclama el nombre del Señor. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclama el nombre del Señor. Con cánticos nuevos alzando nuestras manos, exaltemos al Señor por todas sus obras tan maravillosas, su amor, su gracia y su perdón. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Demos gloria, gloria, Él es digno, digno de adoración. ¿Cuántos creen que Él es digno de suprema adoración? Amén. Queremos que la alabanza sea gloriosa, con alegría clamemos al Señor. Todos, que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclama el nombre del Señor. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclama el nombre del Señor. Con cánticos nuevos alzando nuestras manos, exaltemos al Señor. Con todas tan maravillosas, su amor, su gracia y su perdón. Demos gloria a Dios, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Demos gloria, gloria, gloria al Señor, pues Él es digno,
pues Él es digno, fuerte, digno de adoración. Todos demos gloria, gloria, gloria al Señor, pues Él es digno, digno de adorar. Una última vez, demos gloria, gloria, gloria al Señor, pues Él es digno, digno de adoración. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Aleluya. Sí, Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda adoración. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor, para siempre. Amén. Voltee con el que está a su lado y dígale: hermano, el que tú y yo estemos aquí es un privilegio. ¿Sí? Ahora dígale: ¿sabes por qué? Porque entramos hasta el lugar santísimo para adorar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano conmigo al cielo y dígale: Señor, es un honor, es un privilegio escucharte y contemplar tu majestad, Señor. Gracias, 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 Señor, por dejarnos estar a tus puertas. Eso es, levanta tu voz y dale gracias en esta mañana. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es un verdadero honor, un verdadero privilegio. Como dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, Señor, y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. Como dice esta hermosa canción, el velo se rasgó y no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Gracias, Señor. Digamos todos: estoy a tus puertas, estoy ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, son mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. El velo se rasgó, el velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Mujeres, digan: estoy a tus puertas, a tus puertas, estoy ante tu altar, estoy ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, son mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. sigue diciendo, hermana: Y soy bienaventurado bienaventurado al estar cerca de tus atrios. el velo se rasgó, El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. digamos todos: es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante
escucharte y contemplar tu majestad. Es un privilegio, es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Sí, Señor, gracias por este enorme privilegio. Gracias por esta gran oportunidad. Vamos a decírselo una vez más. Estoy a tus puertas, estoy ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, oh mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, es un privilegio, es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Gracias, Señor, por tu majestad en medio de nosotros. Digan, mujeres, estoy a tus puertas. Una vez más, mujeres, estoy ante tu altar. Ante tu altar, cuán amables son tus moradas, oh mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Todos juntos. Es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor
pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Una vez más y le adoramos. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Una última vez. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Levanta tus manos y dile con tus propias palabras: es un privilegio. Vamos a adorarle. Abre tu boca, levanta tu voz, adórale. Es un privilegio estar en tu presencia, es un honor adorarte a ti. Santo, 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 santo. Levanta tu voz más fuerte y dile: es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado a tus pies, es un honor escucharte y contemplar tu majestad. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar. Una vez más, es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad, escucharte y contemplar tu majestad. Dígale: escucharte y contemplar tu majestad, escucharte y contemplar tu majestad, Señor, es un privilegio. Dile gracias al Señor,
Gracias, Señor Jesús, por el privilegio que me das de adorarte. Gracias por el honor que me das de alabarte. Es un privilegio para mí adorarte y levantar mis manos a ti. Gracias, Señor Jesús. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por el honor que me permites de estar aquí, por el honor que me permites de adorarte en tu lugar santísimo. Dale una palabra de tu corazón. Vamos. Oh, gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tu voz, tus manos, dale tu corazón a Él. Él lo merece. Él está aquí en medio de su pueblo. Hay que adorar, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Él es digno. A ti sea todo honor, a ti sea todo poder y majestad, por siempre y siempre y siempre y siempre. Aleluya. Oh, te adoramos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, gracias por el honor que me das de adorarte, de cantarte a ti, oh Abba Padre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. A nadie más las gracias, solamente a ti, Señor. Diste todo por amor, porque nos amaste primero, y nos amaste con amor eterno. Cuando éramos pecadores que no valíamos nada, Señor, tú nos compraste con tu sangre. A precio de sangre fuimos comprados, lavados con la misma sangre, justificados delante del Padre. Y estamos tan felices, Señor, y tan contentos, tan satisfechos, tan agradecidos, que por eso te cantamos a ti, Jesús, que diste todo por amor a nosotros. Le decimos todos.
a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Mujeres, digan: a ti, Jesús, que diste todo por amor, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Todos juntos. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Señor, porque tú clavaste en una cruz mi pecado, porque despojaste a principales y potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Una vez más, a ti, Jesús, que diste todo por amor. Gracias, Señor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto
una cruz me diste luz. Una vez más y adoramos. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. A Él sea toda la gloria, a Él sea nuestra gratitud, a Él sea nuestra alabanza, a Él nuestra adoración para siempre, por lo que Él hizo por mí. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te alabamos. Gracias porque anulaste todo decreto contra mí y lo clavaste en la cruz, y lo clavaste por mí, despojaste a principados y potestades. Aleluya, Señor Jesús. Vamos a decirle todos una vez más. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Una vez más. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Todos diciéndole gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre tu boca. Dile gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque al haber hecho eso por nosotros, un día estaremos por toda la eternidad contigo. Hoy solo nos queda imaginar lo que será caminar junto a ti, lo que será ver tu rostro tal cual es. Estaremos rodeados de tu gloria y veremos la gloria del Padre tal cual es. Que sentirá nuestro corazón estar ahí. Danzaremos, estaremos quietos, de pie o de rodillas. Hablaremos o nos quedaremos callados de lo impactante, de la grandeza de tu presencia. Ese día vendrá, Señor, lo sabemos.
porque tú prometiste y tú dijiste, Señor, que te fuiste a preparar morada para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, por un momento imaginar y disfrutar aquí en la tierra un poco de aquella grandeza que disfrutaremos contigo cuando estemos en el cielo. Gracias, Señor Jesús. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino, solo me imagino. Vamos a decirle: rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino. Levanta tus manos, piensa en lo que ves. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino,
que haga por la eternidad. Estaremos rodeados de tu gloria, de tu majestad, y te veremos tal cual eres, Señor. Veremos tu majestad, tu gloria. A ti, Señor, te veremos en tu esplendor y tu majestad. A ti, oh Rey, te adoraremos y te veremos. Te conoceremos tal cual eres, Rey de reyes, Señor de señores. Doblaremos rodilla ante ti y no dejaremos de adorarte siempre, por siempre y siempre. Aleluya. Gracias, Señor, por el brillo de tu gloria en nuestra vida. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Digámosle todos: solo me imagino. Apláudele fuerte a Él. Estaremos con Él cara a cara y veremos el brillo de su majestad, de su gloria, siempre, siempre. A su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Por esta mañana maravillosa que nos has dado, una mañana de adoración, de gratitud, Señor. También hemos orado por las necesidades del cuerpo tuyo, por nuestros hermanos en Cristo, por mi esposa, Señor, y porque ahora los jóvenes, adolescentes, niños están recibiendo sus enseñanzas, y todos los que te están sirviendo estamos siendo al mismo tiempo edificados. Te pedimos que nos hables. Queremos ser sensibles a esa espada de tu palabra que penetra a profundidad y hace una división entre los pensamientos, las coyunturas, los huesos, los tuétanos y los sentimientos, las intenciones más íntimas del corazón. Aquí estamos, Señor, y estamos listos para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy lo he titulado Efectos que solo la Biblia puede producir. Así como lo oyen, efectos que solo la Biblia puede producir. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Tenemos que discernir muy bien, hermanos, y más por la época en la que estamos viviendo. Tenemos que discernir a perfección lo que se oye, lo que se habla, lo que se predica desde los púlpitos, los libros que leemos, la música que escuchamos. Me llamó la atención la anécdota de un amigo pastor que tiene poco que el Señor me permitió tener amistad con él, y él dijo que se paró en una reunión y tomó su Biblia, la abrió, pero esta es la Biblia, pero aquí tenía el librito del Mormón.
pero el pueblo no lo vio porque él tenía la Biblia así. Entonces el hermano dijo: les voy a leer algunas porciones importantes de la Biblia, pues ya que también el librito del Mormón tiene porciones de la Biblia, ¿no? Y también como los testigos de Jehová, etcétera. Pero no le dijo a nadie. Entonces lo empezó a leer y dice: y me asombré la cantidad de amenes de la iglesia. No solo, bueno, ellos podrían decir amén porque yo estaba leyendo porciones bíblicas, pero esas porciones venían alteradas, otras partes omitidas, venían ya interpretaciones incluidas, y yo todos se los leí y ellos decían: amén, gloria a Dios, amén, alabado sea el Señor. Entonces cuando terminé de leer, saqué el librito del Mormón y les dije: les acabo de leer el libro del Mormón. Y la gente se quedó fría, ¿sí? Y la Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y junto con el conocimiento es el discernimiento. Por eso es que nosotros podemos oír 1000 mensajes, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Y recordé este comentario por el título del tema, que es efectos que solo la Biblia puede producir. Vivimos en una época donde se ha vuelto muy difícil confiar en las personas. Prácticamente no hay nada que nos garantice ni verdad ni sinceridad. De manera general, todos o casi todos mienten, engañan, defraudan, dan una apariencia de algo que no son, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos. En reportajes que se han hecho a los ciudadanos, ellos mismos han dicho: necesitamos producir gente nueva, necesitamos personas confiables, necesitamos mentalidades diferentes, necesitamos pensamientos sanos, sociedades distintas, gobiernos justos, equitativos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y a todo esto aunado la depravación, la maldad y tanta cosa que nunca creímos que algún día llegaría a suceder, ¿verdad? Hoy vemos una explosión de depravación. No sé si ustedes se enteraron, apenas yo venía oyendo en la radio que decía: nuestra Constitución mexicana recientemente ha sido reformada, ¿sí? Y dentro de esa Constitución ya fue autorizado el matrimonio igualitario, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la adopción de niños, y es una modificación ya a nuestra Constitución, ya es un derecho. Nuestro mundo se encuentra en un gran problema, pero el mundo no ha querido reconocer que la causa de todos estos males se encuentra en el corazón de los hombres. Ahí está el problema, es donde nacen los malos pensamientos, las malas intenciones, ahí en el corazón. Y solamente hay un lugar a donde podemos ir, y escuchen bien, no para frenar la maldad, porque de hecho la maldad tiene que multiplicarse y el amor de muchos se enfriará por esa razón de la maldad multiplicada. Eso lo dice el Evangelio de San Mateo 24:12. Pero sí tenemos nosotros que hacer algo para saber hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios. Y ese lugar, o ese único lugar al que nosotros debemos ir para saber qué hacer, es la Biblia, ¿sí? La Biblia es el único libro en todo el mundo que no miente en nada de lo que promete y enseña. Además, dice que la Biblia levanta al caído, restaura al destruido, sana al enfermo, pero sobre todo da nueva vida a los que creen y confían en ese bendito libro. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Si hace todo eso es porque es la palabra de Dios, indudablemente. Y porque lo es viva y por lo tanto es eficaz. Y esa es la única explicación por la que este libro tiene efectos poderosos y fiables en absoluto que ningún otro libro puede tenerlos. Porque, repito, es la palabra viva de Dios. El mundo pide a gritos cambios, resultados, transformación, etcétera, pero eso únicamente puede venir por la autoridad de la palabra de Dios. Leamos por favor el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, si son tan amables. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La versión 60, Reina Valera, la que comúnmente usamos la mayoría de
de nosotros dice así: porque la palabra de Dios, ¿qué, hermano? No, bueno, primero la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo es? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero leerles este mismo versículo en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, y suena muy interesante. Dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra entre el alma y el espíritu. Entra en la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Qué tremendo, ¿verdad? En primer lugar, o por decirlo de alguna manera, la primera característica o efecto de la palabra de Dios es, vamos a hablar de su vitalidad, ¿sí? Y cuando hablamos de vitalidad, estamos diciendo que solo ella puede producir efectos de vida nueva en quien cree en ella, que es la palabra de Dios. Todos digan vitalidad. Ahora bien, hay dos clases de vitalidad: la vida normal del ser humano y la vida en el espíritu, que la da Dios a través del Espíritu Santo por medio de su poderosa palabra. Podemos nosotros identificar dos matices en esto que estoy diciendo. Por un lado, la palabra de Dios es de vigencia permanente. Cuando hablamos de vitalidad, estamos diciendo que es de vigencia permanente. Es decir, nunca caduca, nunca muere, y por lo tanto siempre es una palabra acertada. Es una palabra actual. Hoy en día hay quienes dicen: vamos a modernizar la reunión, vamos a no sé, hacerlo de alguna manera que nuestros jóvenes se sientan mejor, ¿sí? Que las familias de la iglesia se sientan bien, vamos a adaptarle. No son tan abiertos, no dicen vamos a quitarle o vamos a ponerle, pero simplemente dice vamos a tratar de que nuestra iglesia sea más atractiva a cierto grupo de personas. Pero la palabra de Dios es acertada desde el principio. Es decir, no necesita ser reformada en ninguna manera, en ningún sentido. No debemos nosotros pensar que hay que adaptar la palabra, sino más bien ir de regreso a la Biblia, regresar a los fundamentos, que es la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios fue tan válida para el pueblo de Israel como lo es también para el hombre del siglo XXI, ¿verdad que sí? Por el otro lado, la Biblia contiene una palabra activa y con un poder especial en sí misma. Algo muy importante que siempre debemos tener presente es que la palabra, escuchen bien, la palabra de Dios, la Biblia, es una herramienta poderosa en manos del Espíritu Santo, capaz de quebrantarnos, redarguirnos, iluminarnos, consolarnos y transformarnos de una vez por todas. Ahora, estos dos aspectos de la vitalidad de la palabra de Dios los encontramos explícitamente en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice el apóstol de la siguiente manera: dice que hemos sido, ¿qué? Renacidos. Renacidos es un verbo que significa engendrados nuevamente. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Cómo hago, Señor, siendo viejo porque Jesús le dijo, tú lo que necesitas? Él se acercó y le dice, oh Señor, nadie, ¿cómo le dijo? Antes de eso, Señor, tú vienes de Dios, le dijo, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él, ¿sí? Y Jesús le responde diciéndole, ok, pero a ti lo que te hace falta es nacer de nuevo. ¿Sí? Nacer por la palabra. Estamos hablando de un hombre, Nicodemo, que era el maestro de la ley, el maestro de Israel. Ese artículo él lo pone por encima de todos los demás. Era el supremo, era el mayor, era la autoridad de Israel en cuanto a ley se refiere. Y le dice, necesitas nacer de nuevo por medio de la propia palabra de la ley que tú conoces de memoria, pero que no ha hecho efecto en ti. Esto es muy importante. Entonces, dice Pedro que somos renacidos, engendrados nuevamente
no de simiente corruptible, que sería nuestro padre y madre, natural biológico, sino de simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? A continuación lo dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por un lado tenemos que la palabra es viva en el sentido de su vigencia y permanencia, pero también en el sentido de que da vida a los que creen en su contenido. ¿Cuántos creen en el contenido de la Biblia? Entonces no necesitamos ir y comprar a la librería un librito de 3 pasos para ser feliz o un librito de 3 pasos para tener éxito en la vida, porque estamos creyendo que la palabra de Dios es vigente, permanece y opera con el mismo poder. Pero además, la Biblia da vida, como dije, a los que creen en su contenido. Normalmente estamos acostumbrados a decir que nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y eso es verdad, por lo que les acabo de decir de la analogía del viento que Jesús le plantea a Nicodemo, etcétera. Pero aquí Pedro nos dice que el Espíritu Santo no efectúa su obra regeneradora de nuestra vida al margen de la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo nunca va a actuar para regenerar a nadie independiente de lo que dice la palabra de Dios, sino por medio de ella, de la palabra de Dios. ¿Sí? La propia palabra de Dios es la herramienta que el Espíritu Santo usa, no solo para la conversión, sino para la transformación de nosotros. O sea, el Espíritu Santo, repito, nunca va a trabajar separado de la palabra. No podemos decir que el Espíritu Santo, eso quiere decir que no podríamos decir que el Espíritu Santo nos está revelando esto o aquello que no está en la Biblia. ¿Sí? El Espíritu no te va a revelar algo que no esté ahí, porque el mismo Espíritu Santo, Jesús dijo, Él daría testimonio de mí. Y todo el testimonio y obra y palabras de Cristo quedaron registradas en 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora bien, de ahí que todo lo que vemos y escuchamos hoy en día, como lo dije al principio, debe ser revisado a través de la luz o a la luz de la palabra. Lo que estoy diciendo es que si no está ahí, debemos rechazarlo. Cualquier cosa que escuchemos o que veamos o que seamos aconsejados o influenciados, si no está en la palabra, debemos rechazarlo, sea lo que sea: horóscopos, tarot, decretos, oraciones de guerra, estrategias territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Créame, hermanos, que el Espíritu Santo nunca le va a guiar a usted a creer en algo que no esté en la Escritura, nunca. Pedro dice que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, es verdad. Pero en este proceso la palabra de Dios es la herramienta del Espíritu Santo. Por eso debemos tener relación con la palabra de Dios. Si tú quieres tener una relación con el Espíritu Santo, pues tienes que tenerla a través de la palabra de Dios. Ahora, la palabra nos convence, todos sabemos eso, ¿verdad? La palabra nos transforma, la palabra nos comunica vida, pero siempre y cuando el Espíritu Santo nos hable a través de ella. Vuelvo y repito, la palabra y el Espíritu Santo van actuando siempre juntos. Es algo que no lo podemos separar jamás. No podemos un día por la mañana levantarnos y decir: pastor, el Espíritu Santo me habló en la noche, tuve un sueño poderoso, tuve una revelación impresionante y me dijo esto y aquello, y que me lo diga desde un contexto o una base de ignorancia escritural o de analfabetismo escritural, y que al platicar yo me doy cuenta que confunde a Josué con Moisés y confunde a Enoc con Amós y que no sabe ni papa. Entonces, más bien yo le preguntaría: oye, dime la verdad, ¿qué cenaste ayer? ¿Sí o no, hermanos? Juan 6:63 dice que el Espíritu es el que da vida. ¿Quién? El Espíritu Santo es el que da vida. Y después dice, Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta de la conexión? ¿Cómo el Espíritu Santo está conectado con la palabra? Santiago capítulo 1 versículo 18 dice así. Santiago 1:18. Este Santiago fue el hermano biológico de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: él, refiriéndose no a su hermano biológico, sino a
su Cristo, a su Mesías, a Jesús. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Todos digan, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora, eso quiere decir que nos hizo nacer por el mensaje que Él dio. Nos hizo nacer de nuevo. Es una frase importante que significa marcado por la verdad y se refiere al mensaje del Evangelio. Es decir, que el Evangelio es el único contenido verdadero para la humanidad que puede cambiar y transformar. Y el Espíritu Santo nos va a marcar por medio del mensaje de la palabra. Fíjense bien, o sea que ni la psicología, ni los mecanismos de cuarto y quinto paso, ni los alcohólicos anónimos, ni Oceánica, ni los retiros de sanidad interior, ni los encuentros, posencuentros, requeteencuentros, nada de eso puede realmente darle vida nueva a una persona, según el significado que acabamos de leer, porque no contiene la marca de Dios como verdad. ¿Me están siguiendo? Porque esos sistemas no contienen la marca de Dios como verdad. ¿Y cuál es esa marca de Dios como verdad? Lo acabo de decir, la asistencia del Espíritu Santo. La Biblia es el único libro lleno del Espíritu Santo donde sus palabras contienen vida en sí misma y producen vida real a quienes la reciben. O sea, la Biblia es 100% verdadero y espiritual y efectivo, eficaz en todo su contenido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Efesios capítulo 1, versículo 13 dice así. En Él, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? ¿Cuál palabra? Porque hay muchas palabras, ¿verdad? La palabra de verdad. Todos digan, palabra de verdad. Quiere decir que hay otra que no es verdad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El texto da el significado, el evangelio, ¿de qué? De vuestra salvación. Y habiendo creído en el evangelio de la salvación, no en el evangelio de la prosperidad, sino en el evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuisteis sellado. Dile que está a tu lado, fuiste sellado. Es una palabra griega rarísima que más o menos se pronuncia así, espragistete, ¿sí? Y esta palabra fuisteis sellados es considerado un verbo antiguo que se refiere a poner un sello sobre una persona, como una marca o como una señal, como marcas de propiedad. Entonces, no se me pierda. Lo que Pablo está diciendo es que por medio del Espíritu Santo hemos sido marcados y acreditados como heredad de Dios. ¿En qué momento? Después de haber creído al mensaje del Evangelio. O sea, primero creemos en el mensaje del Evangelio y después viene el Espíritu Santo y nos sella, que es una marca de ¿qué? De propiedad. Amén. O sea, primero hay que creer en el Evangelio para poder después decir, yo soy un hijo de Dios. Porque hoy el mundo dice, soy hijo de Dios. Sí, pero cuando les predicas la palabra dicen, eso sí me gusta, eso no me gusta, esto hay que quitarle, esto hay que ponerle. Mejor, que les parece si lo haríamos de esta manera o de esta otra manera. Entonces, no hay tal marca de posesión de Dios o de... ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han creído en la palabra del Evangelio, como dijo Pablo Efesios, de vuestra salvación. Hoy existen, hermanos, muchas religiones y aún dentro de los cristianos existen muchas maneras de pensar, pero quienes en verdad son hijos de Dios o propiedad de Dios o marcados por el Espíritu Santo para propiedad de Dios son los que creen en el mensaje del Evangelio de la salvación tal y como debe de ser o tal y como está escrito ahí en la Biblia. Justamente como lo predicaba nuestro Señor Jesús. Si ustedes se preguntan, ¿y cómo es ese evangelio de la salvación? Bueno, justamente como lo predicaba nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿Jesús predicó amor? Sí. ¿Jesús predicó sobre la misericordia? También. ¿Él hizo milagros?
Sí, pero sobre todo eso, primero vino a confrontarnos con nuestro pecado. Y junto con la confrontación, o dentro de la confrontación, estuvo la exhortación y llevándonos al arrepentimiento de nuestros pecados para salvación. Ese es el verdadero evangelio del reino, el cual nos da la seguridad de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que somos propiedad auténtica de Dios. Un día tuve una plática que realmente duró horas. Hace años nosotros estábamos predicando en un canal de televisión y tuve una plática con uno de los directivos de ese canal de televisión y él me dijo lo siguiente: mira, Daniel, está bien lo que tú predicas, pero tú predica lo tuyo y deja que otros predican lo que quieran. Me dijo, yo por ejemplo voy a una iglesia donde no se habla de salvación, no se habla de santidad, no se habla de arrepentimiento, no se habla de nada de eso. De lo único que se habla es de prosperidad. Así me lo dijo. Y me dijo, y no está mal, porque Dios a ti te habló, te llamó para predicar lo que estás predicando, y donde yo me congrego, Dios llamó a mi pastor para hablar solo de prosperidad. Entonces, como somos un cuerpo, todos nos complementamos. Qué rollo, ¿verdad, hermanos? Bueno, eso no puede ser así, hermanos. Porque el verdadero evangelio, cuando lo oímos y lo recibimos, da pie a que el Espíritu Santo, que ve los corazones, diga, este está creyendo en el evangelio de nuestro, o en el verdadero evangelio. Pablo dijo, no que haya otro evangelio, porque solo hay un evangelio, sino que hay quienes vienen y lo perturban para su propia perdición. Y eso es lo que pasa en nuestros días. Y no hablo de cristianos, hablo de todo mundo, de todas las religiones. Entonces, cuando alguien dice, yo no voy a esta iglesia porque aquí la palabra se me hace muy dura, mejor yo voy a otra donde me hablen de prosperidad, esa persona indudablemente no tiene el sello de propiedad del Espíritu Santo, no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. En segundo lugar, o la segunda consecuencia o eficacia, la segunda consecuencia de la palabra de Dios es su eficacia. Es eficaz. Cuando decimos que es eficaz, estamos diciendo que cumple, y no solamente cumple, sino cumple poderosamente y fielmente los propósitos de Dios. Amén. Pero ¿por qué decimos que solo el contenido bíblico logra cumplir los propósitos de Dios en los seres humanos? Porque se ha comprobado una y otra vez la eficacia de la palabra de Dios. Y la palabra eficacia en griego es la palabra energes, que significa poder. Y lo explica muy bien el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12, estamos hablando que la palabra de Dios es energes, es poderosa. Esta palabra griega energes es la palabra que nosotros conocemos en castellano como enérgica, ¿sí? Y porque es enérgica, es puntual, es poderosa. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, pero solo a los que creen en su nombre, es decir, en su palabra, en lo que él dijo, ¿qué sucede? ¿O qué sucedió? Les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Juan dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre o en su palabra, les dio potestad. Ahora, esto de potestad hay que entenderlo bien. Otras versiones dice, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. La versión 60 dice que nos dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esta palabra hay que entenderla bien, porque no significa un derecho que tenemos. Esta palabra más bien significa que les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Otra versión más acertada dice, les dio el privilegio de llegar a ser hechos o constituidos hijos de Dios. ¿Cuándo algo es constituido? Cuando otra autoridad está de por medio autorizando. En este caso estamos hablando de Cristo. Por medio de Cristo fuimos constituidos de ser hechos hijos de Dios. Ahora,
Entonces, se leería así: a los que creen en su nombre, en su palabra, les dio el privilegio y por lo tanto el derecho, ¿sí?, de llegar a ser hechos hijos de Dios. Eso significa, no debemos aislar o no debemos conceptuar derecho aislando que fue por un privilegio. ¿Me expliqué en esto? Recibimos un derecho, ¿por qué? Por medio de un privilegio. Y lo que sigue del texto lo aclara: para llegar a ser hechos hijos de Dios. Ahora, lo voy a poner un poquito más claro. ¿Había algún medio o mérito propio que nos permitiera llegar a ser hechos hijos de Dios? No, hablando de que las versiones dicen nos dio el derecho, no nos dio el derecho. Repito, no nos dio repito, no hay mérito y no hay medio propio por medio del cual el Señor nos permitiera llegar a ser hechos hijos de Dios. Ninguno. ¿De quién éramos hijos antes de venir a Cristo? Dígalo sin miedo, éramos. Pues del diablo, la verdad, ¿no? Éramos hijos del diablo. Pero por medio de la obra de Cristo, ¿qué nos fue restaurada? Nuestra relación de hijos que perdimos desde el pecado de nuestros padres. Entonces, no es un derecho en sí, porque ni nosotros nos lo ganamos, ni Cristo estaba obligado a restaurarnos a un estado de hijos, pero lo hizo. ¿Cómo se llama eso? Que lo hizo, pero lo hizo. Gracia. O podemos decir dos palabras: favor y gracia. Ahora, y al ser un favor y gracia, ¿se recibe como un privilegio? Sí, no como un derecho, porque es favor y gracia, que no lo merecíamos, que no lo podíamos obtener ni ganar con nuestras propias obras o méritos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y por medio de ese privilegio, ahora somos pertenencia en Dios o de Dios, y por lo tanto herencia en el reino de los cielos, que es nuestra salvación. Ese es el proceso del versículo que acabamos de leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su palabra, les dio el privilegio y por lo tanto el derecho en Cristo de ser hechos hijos de Dios. Entonces el escritor de Hebreos nos está demostrando que la Biblia es eficaz más de lo que imaginábamos, ¿no es cierto, hermanos? Más. ¿Quién se imaginaba que tan solo leyéndola con corazón, con entrega, creyendo, iba a traer una transformación como la que hoy tenemos? Es considerada la Biblia como un libro histórico simplemente. Le quitan toda la autoridad que tiene. La palabra de Dios, déjeme ver. Bien, entonces el escritor de Hebreos nos demuestra que la Biblia es eficaz. Y seguramente cuando él dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz, tenía en mente aquel texto famoso de Isaías capítulo 55 versículo 10 y versículo 11. Isaías 55, 10, 11, que fue precisamente dado 750 años antes de Jesucristo. Impresionante, ¿no? Y cuando Dios habla con Isaías y le revela todo lo que está escrito en el libro de Isaías, más sorprendente aún, Isaías no lo escribe al momento. Pasan 10 años o poco más de 10 años y le dice Dios a Isaías: ahora escribe todo lo que has oído, escríbelo, después de 10 años. Wow. Y hoy en la mañana platiqué con algunos de ustedes, y si yo te llamara en ese momento y te diría: a ver, ven hermano, y dime así puntualmente, igualita, palabra por palabra de la que hablamos, no podría. Y apenas pasó hace una hora. Por eso la palabra de Dios es poderosa, y por eso tiene al Espíritu Santo, que es el que nos recuerda todas las cosas. Entonces seguramente tenía Isaías 55:10, que dice así: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a los cielos arriba, sino que ¿para qué viene? Para regar la tierra, y por lo tanto la hace germinar y producir, y da semilla a los que siembran, y como resultado pan al que come. Así será mi palabra, dijo el Señor, que sale de mi boca. ¿Cómo? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
¿sí? Lo que yo quiero, dijo el Señor. Entonces, la palabra, a ver, todos digan, lo que Él quiere. Y entonces, ¿es eficaz porque hace lo que Él quiere? Bueno, la palabra no siempre es eficaz. Y le voy a decir por qué. O sobre todo cuándo. Sobre todo cuando se trata de nuestras propias expectativas. Ah, no. Ahí sí no, dicen. No es tan eficaz. Yo le pedí al Señor un 2017 y me dio un 1987. No es eficaz. Pero la palabra de Dios sí lo es en sus propósitos, no en los de nosotros. La palabra hace un diagnóstico impresionante, pero además acertado de nuestra condición humana, poniendo el dedo en la llaga de nuestras enfermedades morales. Venimos a la iglesia y pensamos y decimos: ay, ojalá que el pastor no vaya a predicar hoy de la mentira. Y resulta que hablo de la mentira. Y otros dicen: ay, ojalá y el Señor no vaya a hablar de los que andan fríos en las cosas de Dios. Y mi tema es la tibieza espiritual, etcétera. ¿Por qué llega a pasar eso en las mentes de las personas? Le voy a decir: porque la palabra de Dios siempre, pero ¿por qué pasa esto? Sí, porque la palabra de Dios siempre va a ser un diagnóstico de nuestra vida. Y es ahí precisamente donde el Señor nos va a hablar a través de su palabra donde estamos mal. Es justamente donde va a poner su dedo, o dicho de una forma médica, es justamente donde va a meter el bisturí en nuestra vida. Tú no quieres que hable de mentira porque eres un mentiroso, pero ahí te va, y dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ay, Señor, ¿por qué eres tan duro? No, tú, ¿por qué eres tan duro de tu corazón? Porque la palabra, antes de salir, hace un diagnóstico y ve dónde estamos mal y nos receta la palabra. Y no nos gusta. ¿A quién le gustan las inyecciones? Algún que otro raro va a decir: a mí me encantan. Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero a la mayoría no nos gustan las excepciones, las inyecciones. Ahora, la palabra es eficaz, pero también hay una palabra que se agrega en el griego que dice: es eficiente y eficaz. Amén. Ahora, esto es importante porque si tú estás enfermo de gripa y ya no aguantas tu gripa y vas al médico y el médico te dice: te vas a tomar esta pastilla para la infección, y te vas a tomar esta pastilla para el escurrimiento nasal, y te vas a tomar esta otra para la temperatura, para el dolor, etcétera, y vas a ver que te vas a sentir mejor. Ah, muchas gracias, doctor, ¿no? Y pasan 3, 4, 5 días y te encuentras al doctor en el supermercado y vas así todo, ¿verdad? Y el doctor le dice: hola, ¿cómo va? Mal, no me he compuesto. ¿Cómo que no te has compuesto? No, mire, sigo igual. Se queda pensando el doctor y dice: ¿y si te has tomado la medicina? No. Ahí están los frasquitos cerrados. Ah, si quieres ser sanado, tienes que tomarte la medicina, porque la medicina es eficaz siempre y cuando te la tomes. La palabra de Dios es eficiente siempre y cuando la hagas tuya. ¿Verdad? Bien. Por eso tenemos que dejar que Él nos haga un diagnóstico de cómo andamos y que Él nos recete la palabra de Dios lo que necesitamos. Hay algunos que ya están desahuciados porque están bien gruesos, hay otros que apenas empiezan. Gloria a Dios, la palabra de Dios es suficiente para todos. Su palabra es eficaz porque siempre va a la raíz del problema, es decir, no es superficial, es profunda. La psicología, en un sentido de la conducta de las personas, es eficaz hasta cierto punto porque no alcanza a llegar hasta donde la palabra de Dios sí llega.
La palabra de Dios no solo atiende la conducta, sino que corrige las causas de la conducta y la conducta misma de los seres humanos. Por eso es eficaz, por eso es eficiente. ¿Y cuántos lo hemos comprobado? Ya no éramos lo mismo, estamos en proceso, estamos en construcción, ¿verdad? Tenemos errores, tenemos fallas, equivocaciones, cometemos pecados, pero ya no es igual que antes. Porque la palabra de Dios está siendo eficaz y eficiente en nuestras vidas. Además es eficaz porque siempre cumple el propósito de Dios y también porque lo cumple poderosamente. Jeremías capítulo 23 versículo 29 dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego? O sea, no que es fuego, sino por el efecto, el resultado es como fuego. ¿Sí? De ahí que a veces cristianos que no entienden dicen: oh, hay que sentir fuego en la iglesia para decir, ahí está el Espíritu Santo y siento algo que me quema, que me quema, que me quema, que me quema. Aquí está el Espíritu Santo. No, están interpretando malísimamente la Escritura, porque su palabra es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces muchos de nosotros debemos reconocer que tenemos corazones de piedra. ¿Alguien que lo reconozca? Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios por la eficacia de su palabra, que es como un martillo que da y da y da y da sobre nuestro corazón duro hasta quebrantarlo. Si no fuese por esa eficacia de la palabra, ¿dónde estaríamos hoy? Seguiríamos igual allá afuera, hermano. Ahora, el contexto de este versículo de Jeremías capítulo 23, versículo 29 que les dije, Jeremías 23, 29, el contexto que es el versículo 28, habla de los sueños de los falsos profetas que prometían una vida fácil. Y si ustedes leen ahí, dice que sus sueños eran como paja. Dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, dice el Señor. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Por simple sentido común, tú vas a un establo y alguien agarra un puño de paja y te dice: cómetela, es trigo. Y que vas a decir: no, eso es paja. ¿A poco no? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Ahora, pero en comparación con estos falsos profetas, la palabra de Dios profetizaba la refinación y la maduración del pueblo como un fuego. Y ese fuego nosotros lo hemos llamado trato de Dios. O sea que los sueños de muchos profetas de los tiempos de Jeremías, los sueños de muchos profetas eran de paja. Oh, yo tuve un sueño que yo iba a hacer esto y yo iba a hacer aquello. Era paja. Eso es lo que está diciendo. Eran profecías insustanciales en comparación con el trigo verdadero de la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que se le hace a la paja? Se le quema. Entonces esa paja o esas falsas enseñanzas o esos falsos sueños eran quemados, no literalmente, sino hechos a un lado por medio de la verdad de su palabra. Entonces el sentido para nosotros es que nadie puede resistir la eficacia de su palabra. Fíjense bien, y aun cuando hayan profecías sorprendentes, aun cuando hayan predicaciones motivacionales tremendas, aun cuando haya conciertos extraordinarios, hermanos, aun la lectura de la mano, la astrología, etcétera, si somos expuestos al mensaje verdadero de la palabra de Dios, dice Jeremías que tales cosas o en tales casos son paja quemada. Porque dijo Dios: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, todo eso se va a quemar. Y en contraste a eso, su palabra permanece para siempre. Su palabra es fuego, o es el fuego que nos purifica para Dios. Esto es importante, para Dios. Su palabra, acabamos de leer, es como un martillo poderoso que nos golpea hasta ablandar nuestro corazón duro, de modo que sea creado de nuevo. O sea, el propósito de la palabra de Dios es eso, es traer una creación nueva. A veces se sienta la gente en la iglesia y dice: ay, el pastor me la tiró a mí.
Pues si yo no escribí la Biblia, queridos hermanos, yo no se la tiro a nadie, ¿sí? Es que tenemos que sentarnos ahí y recibir la palabra de Dios como fuego y como martillo que quebranta la roca. O sea, Dios nos la está soltando, Él nos está poniendo el dedo en la llaga, Él ya metió el bisturí y te está diciendo: tienes cáncer, todavía no es terminal, pero te puedo echar la mano, te puedo ayudar, déjame. Lo tercero que el escritor de Hebreo nos dice es que la palabra de Dios es una palabra cortante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cortante, verbo cortar. Bueno, aquí no es un verbo, es un adjetivo, es la palabra tomoteros en el griego, cortante. Y esto hay que mencionarlo porque es un adjetivo comparativo, ¿sí? Cuando él dice que la palabra de Dios es más cortante, adjetivo de comparación, más cortante con otra palabra que hay. ¿Me estoy explicando? Y al ser un comparativo, pone en claro que solo la palabra de Dios es cortante, valga la redundancia, en comparación con cualquier otra que no lo es o que no es cortante. Llámese filosofía, llámese pensamiento, llámese como sea. Y cuando dice que es viva, es un verbo que está escrito en tiempo presente, que indica que está viva y sigue viva para siempre. Entonces, la vigencia y la vitalidad de la palabra de Dios no se quedó en los tiempos de Pablo y en los tiempos de los profetas. La palabra de Dios es viva, tiempo presente, indica que es viva, está viva y siempre seguirá viva mientras Cristo todavía no venga por su iglesia. Solo hay que ir a ella. Entonces, la palabra de Dios es cortante y penetra y por lo tanto hiere, y si hiere hace doler, aunque a muchos no les guste. Puede llegar, según Hebreos, puede llegar a donde no llega ninguna espada humana, porque la palabra de Dios es un comparativo, llega al alma. ¿Me está entendiendo? Y aquí se emplea la figura de una espada corta de un soldado romano que era ideal para la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, el sentido es que su palabra, la palabra de Dios, va a luchar cuerpo a cuerpo. ¿Qué es cuerpo a cuerpo o cómo? ¿Qué significa? Bueno, la palabra de Dios va a luchar, o el contenido de la palabra de Dios, contra lo que contenemos nosotros interiormente. Es una lucha de la carne contra el espíritu. Es decir, que su palabra va a enfrentar una dura lucha contra nuestra alma, contra nuestras pasiones, contra nuestros malos deseos, contra nuestra carnalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y según el significado dice, será una lucha de cuerpo a cuerpo, es decir, dura, dolorosa y constante todo el tiempo. Pero además hay otro sentido que nos da el original, el griego, que es que esta espada actúa como el bisturí del cirujano que va buscando el mal para extirparlo. Y ese mal es nuestro pecado, que se manifiesta de muchas maneras: pleitos, divisiones, maltrato, mentiras, engaños, golpes, adulterio, fornicación, toda clase de inmoralidad. Entonces, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que la palabra de Dios va a actuar así, como un bisturí de cirujano, y va a extraer el problema desde la raíz. Desde la raíz. Entonces, no es que yo pueda decir, me propongo ser un buen cristiano, me propongo ser un buen esposo, me declaro vencedor, me declaro esto. No, nada de eso, hermanos. La palabra de Dios sí, pero tiene que luchar contra nuestro yo, nuestra carne. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, la palabra de Dios va a actuar como ese bisturí para extraer el problema de la raíz. Esa raíz son nuestras pasiones y nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de pecar, que todos traemos de fábrica desde que nacemos, porque nacimos en pecado. Por eso en las iglesias se debe predicar el evangelio.
Amén. La buena noticia. Se debe predicar el evangelio para que todas esas pasiones que nos llevan a pecar de muchas y muy variadas maneras vayan siendo extirpadas poco a poco hasta lograr una verdadera sanidad interior. Dije una verdadera sanidad interior. Temas de éxito nos van a llevar a más pasiones porque te incitan a tener éxito, a ser grande, esto, lo otro. Pero la predicación del evangelio extirpa esas pasiones. Qué diferencia, ¿no? No las alimenta, sino las extirpa. El apóstol Pablo también hace una referencia a la espada del Espíritu y dice que es la palabra de Dios. Todos conocemos el versículo, Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación, haciendo referencia a la armadura de un soldado, del soldado cristiano. Y tenemos que tomar la espada del Espíritu, dijo Pablo, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, nada más y nada menos que la Biblia. La espada del Espíritu no es algo, es alguien. ¿Estamos aquí? Es alguien. ¿Saben quién es? Jesús. Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios, Juan 1:1 encarnado. Jesús es la palabra de Dios. Y porque su palabra fue cortante, por eso fue desechado por su propio pueblo. Porque con sus enseñanzas, con sus confrontaciones, les hirió sus falsas motivaciones. A los inmorales les habló de inmoralidad. A los mentirosos les habló de la gravedad de la mentira. A los ladrones, a los asesinos, a los hipócritas, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, etcétera. A todos los llamó por su nombre, pero los llamó sobre todo al arrepentimiento. Eso no le gusta a nadie, ¿verdad? Eso no le gusta a nadie. Los cortó al pueblo de Israel, les hirió. ¿Sabes qué les hirió? Su alma, sus sentimientos. Por eso lo llevaron a la cruz. Cuando Jesús los llamó al arrepentimiento a los líderes religiosos, dijeron: ¿cómo es posible que siendo yo líder de Israel, este hombre venga y me llame al arrepentimiento? Y por eso lo llevaron a la cruz. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia, hermano. Y hasta el día de hoy la palabra de Dios sigue cortando a muchísimos. Claro, porque ese mensaje no le gusta a nuestra alma. Ese mensaje, como dirían por ahí, no vende, no llama la atención, no jala masas, no jala multitudes, porque no te ofrece, no te envía una aspiración, sino te corta, te hiere, pero para extirpar el mal que está en ti, que produce los fracasos de la vida. Pero ese mensaje es el único que puede sanar del pecado y salvar del infierno. Es el único. Isaías capítulo 49, versículo 1 al 3, Isaías 49 del 1 al 3 dice: Jehová me llamó, dice el profeta Isaías, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo memoria de mi nombre y puso mi boca como espada aguda. Por eso Isaías le caía mal a la gente también. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel, en los tiempos de David y de Saúl, y el profeta Samuel, Dios le hablaba y iba a las ciudades y llevaba el mensaje de parte de Dios? Y cuando por ahí se enteraron que Samuel venía en camino a una ciudad, le salieron en encuentro las autoridades de esa ciudad y le dijeron a Samuel: Samuel, antes de entrar a la ciudad, ¿vienes en paz o vienes en guerra? Ya sabían, hermanos. Y Isaías es un profeta, fue un profeta, y dijo: Dios puso mi boca como espada aguda, o sea, muy filosa. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres. Que hubiese más siervos así, ¿no, hermanos? Ahora este es un texto con una visión profética que mostraba la figura del siervo de Dios. Cuando Dios le dice a Isaías: mi siervo eres, le estaba mostrando al siervo de Dios, refiriéndose ¿a quién?
a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En su predicación, entonces, Jesús sería como una espada aguda, como lo acabamos de leer, y como una flecha que penetraría dentro del ser humano. Por eso es que el efecto genuino de la predicación del Evangelio es ese: sentirnos traspasados y adoloridos por nuestros pecados. Que salgamos diciendo: ¡qué barbaridad! Ya no sé si hubiera sido mejor no venir o haber venido. ¿Sí? Pero siempre lo mejor es decir: qué bueno que vine. Porque sus palabras son palabras de vida eterna, o para vida eterna. ¿Sí? A eso se refirió cuando dice que su palabra es más cortante que una espada de dos filos. Es decir, que Dios ha afilado su misma espada más que cualquier otra. ¿Sí? No importa la dirección en la que apunte esa espada, siempre penetra y corta. Y esto de varias maneras. Número 1, corta hasta profundidad o hasta la profundidad del ser humano. La palabra penetra profundamente en el corazón y la mente de nosotros. No ha habido ni habrá libro que revele más acertadamente lo que el ser humano es que las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? No hay ideologías que den soluciones tan acertadas a nuestra condición humana como las de la palabra de Dios. La palabra da forma a nuestras ideas, le da forma a nuestros pensamientos, que de no tenerla, ni siquiera sabríamos en qué concepto, o ni siquiera sabríamos qué concepto tener de nosotros mismos. Porque ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, y lo que conocemos lo conocemos por lo que la palabra nos enseña. ¿Qué definición tendríamos del bien y del mal sin la iluminación de la palabra? No sabríamos. Por eso hoy tanta gente en el mundo dicen: si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios existiera, no existiría el mal. Pero la palabra es la que da forma. Pero quien no lee la palabra, quien no escucha la palabra, pues camina deforme en su vida, pensamiento deforme, entendiendo lo que cree. Su palabra es tan profunda que nos describe el cielo y el infierno, nos describe el amor y el odio, nos describe la fe y la incredulidad. Hay muchas cosas trascendentes de la vida que no entenderíamos si no fuera por la revelación de Dios a través de la Biblia. La palabra discierne lo que el escritor de Hebreos aquí llama los pensamientos y las motivaciones del corazón. Y repito, el sentido es el de un cirujano que tiene una intensa luz, una lamparita para ver dentro de cada rincón oscuro, y un afilado bisturí para eliminar toda la pus revelada por la luz de esa lamparita. Y la luz de esa lamparita es la palabra de Dios. Y mete la lamparita y dice: ahí hay un pecado que hay que extirparlo, ahí hay pus, ahí hay infección. Wow, impresionante, hermanos. Así sucede con nosotros. Es imposible conocernos con exactitud a nosotros mismos, excepto en la medida en que la palabra va revelándonos lo que realmente somos. Antes decíamos: no es malo mentir, no es tan malo robar. Como Robin Hood, no es tan malo robar siempre y cuando sea para ayudar a otros. Pensábamos así. No es tan malo salir con otra, al fin que mi esposa no me da lo que yo necesito. Pero a medida que la luz de la palabra nos fue revelando nuestra maldad, fuimos siendo transformados por ella hasta llegar a tener la mente de Cristo. Somos tremendamente complejos los seres humanos, pero Dios nos entiende a la perfección. Y para conocernos tenemos que dar acceso a la espada de la palabra que corte hasta nuestras profundidades más íntimas. Jeremías 17, versículo 10 dice: yo Jehová, yo. ¿Quién es el que hace todo esto? Dios. Yo Jehová que escudriño la mente. Por eso Jesús dijo: habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su
corazón. El Señor va a profundidad. Y yo, Jehová, nadie sabe, a lo mejor tú puedes estar pensando en otra que no es la tuya y tu esposa no lo sabe, pero Dios sí. Porque su palabra discierne, escudriña la mente. Dice: yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Para qué, Señor? Si así estamos tranquilos, ¿no? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es cortante, además porque hiere. Entonces estar bajo la palabra es la única posición sana para el ser humano, pero también es estar en una situación incómoda. Si no fuera por la palabra, probablemente muchos de nosotros viviríamos mucho más cómodamente, entre comillas. Pero nos llega la palabra, nos denuncia, nos perturba, revela cosas escondidas en nosotros que no son agradables, nos dice de lo que somos capaces, ofende nuestro orgullo, nos quebranta como aquel martillo que hablaba Jeremías, nos humilla, pero al final nos da vida nueva. Bendita palabra de Dios, ¿verdad? Ahora escuchen, mucha gente va los domingos, cada domingo, mucha gente va y oye la palabra, pero, y este es un gran pero si estamos atendiendo debidamente a la palabra, nos dolerá, debidamente, nos dolerá. Aunque por supuesto las escrituras también están llenas de gloriosas promesas, ¿sí? Comer entonces la palabra de Dios sí duele, pero también da gloriosas esperanzas. Es como tener una experiencia agridulce. Comer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del rollo de Isaías? Que comió el rollo de Isaías. ¿Cómo dijo que le supo? Pero antes, dulce como la miel. ¡Ay, qué rico la iglesia! ¡Qué bonito! Dios nos quiere bendecir, Dios nos ama, Dios es tan bueno. ¡Qué rico! Y cuando te la tragas, dice el profeta, era amarga. Y muchos andan buscando dulce por fuera y dulce por dentro. No se puede. Esa no es la palabra de Dios. No hay, no existe. No aplica. ¿Cómo me explico? Pues como aquellos dulcecitos ácidos que nos dan nuestros hijos y nos hacen hacer caras de todo tipo, ¿no? Así su palabra. Pero el dolor de la palabra es aguantable cuando recordamos que quien la maneja es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aunque es una espada, la fortuna es que esa espada está en manos de Dios. Porque muchos se paran desde aquí y empiezan a cortar cabeza. Y tú esto y tú lo otro, y me enteré y tú dijiste, y tú hiciste maldición y la maldición gitana. Y que es una espada, hermano, de la carne, que no es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios duele, pero la aguantamos porque está en las manos de Dios. Aquel instrumento que un día sería una espada para juicio y destrucción, hoy es un bisturí primero para nuestra sanidad. Y sus intervenciones, por decirlo de alguna manera, quirúrgicas espirituales, son dolorosas, pero también trae sanidad y salvación. En tercer lugar, la palabra de Dios es cortante porque hace una separación. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, la palabra penetra hasta la profundidad de todo lo que nosotros somos para separar, ¿qué? El bien y el mal. Tanto en nuestra alma como en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para revelar lo que verdaderamente hay en nosotros en todos los niveles de nuestro ser. Porque la Escritura también dice: hay de aquellos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Se dan cuenta? Tiene que entrar la palabra, la autoridad de la palabra en nosotros para que nos ayude a hacer una separación entre lo que está bien y lo que está mal.
En realidad, en este texto, pues no es la intención del autor hablar de hacer una separación entre dos cosas diferentes, fíjense bien, sino de penetrar hasta el fondo de cada parte de nuestra constitución humana para poner de manifiesto lo que hay en nosotros. Entonces, penetrar hasta partir y el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, no es más que una manera gráfica de decir que no hay parte alguna de nuestro ser que la palabra no sea capaz de penetrar, herir y revelar. Y de la misma manera que una espada, al penetrar en un cuerpo, pone de manifiesto las interiores de su funcionamiento, la palabra de Dios, al penetrar en nuestra alma y en nuestro espíritu, revela, pone de manifiesto pensamientos secretos e intenciones íntimas que aparentemente nadie sabía más que Dios, y su palabra las revela. Por eso a muchos no les interesa venir a iglesias como esta. ¿Por qué? Porque se van enterando de lo malos que son. Uy, si allá me decían que era un campeón. No, hombre, no me bajaban de la realeza. No, hombre, aquí me dicen que soy un pecador, que de lo vil y lo menospreciado, y que el bisturí, que la espada, que estoy bien mal. No, pues yo quiero ser un campeón. ¿Quién no quiere ser un campeón? Bueno, hay campeones tipo Goliat y tipo Pablo, que dijo: el morir es ganancia, y voy a crucificar mi carne en la cruz, ¿no? Por eso, repito, muchos prefieren el evangelio de la prosperidad, porque ahí no les predican la palabra, les predican prosperidad. Las coyunturas y los tuétanos son las articulaciones más complejas y los lugares más escondidos del cuerpo humano. ¿Lo sabían? En el siglo I, los médicos más o menos sabían situar los huesos del esqueleto, pero se daban por vencido al llegar a las vinculaciones, los tendones y demás músculos que constituyen las articulaciones de nuestro cuerpo. A esos médicos de ese siglo I les habría parecido absolutamente imposible pensar en operaciones de tuétano como las que se practican hoy en día. Así que cuando el autor compara la palabra con una espada que separa las coyunturas, los tuétanos, que parte los tuétanos, está diciendo que el espíritu penetra más allá de nuestra visión humana, hasta los lugares desconocidos de la intimidad de nuestro ser, hasta entender aquello de la espiritualidad del hombre que nos es desconocido. Número 4, la palabra de Dios es cortante porque es perspicaz, es decir, discierne. Esta es la última característica de la palabra de Dios mencionada en el versículo 12. Su perspicacia, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra traducida por discierne o discernir en griego es un adjetivo que se escribe con K y es críticos. Es la palabra griega o el adjetivo griego críticos, del cual procede nuestra palabra criticar, que en este contexto significa ¿qué? Evaluar o juzgar. Entonces, el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios, ¿qué hace? Critica o juzga. ¿Qué? Los pensamientos, las intenciones del corazón, y se mete hasta los tuétanos y más allá hasta las intenciones, discierne las motivaciones del corazón de la gente. Su palabra. Qué impresionante. ¿Qué nos enseña esto? Que la palabra de Dios debe criticarnos a nosotros y no nosotros a la palabra de Dios. Ay, hoy no me gustó el mensaje. No, pero te hacía falta. No debemos criticar la palabra de Dios. Ella es quien nos debe juzgar a nosotros.
para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Porque si no, cualquiera se para en un púlpito como esto y te avienta 3 gorditas de chicharrón y una ensalada de tacos de buche combinada con costilla y en trozo, por favor. Se debe criticar, juzgar con la misma palabra de Dios. No nos compete a nosotros hacerle la crítica a la Biblia, sino al contrario. Si dejáramos que la Biblia nos criticara más, nosotros criticaríamos menos a la Biblia, siempre y cuando la recibas como tu autoridad. ¿Sí? Termino con esto. La palabra entonces es la que analiza, evalúa y juzga nuestras vidas, y las analiza en un nivel que nuestras propias facultades críticas serían incapaces de sondear sin la iluminación de su palabra. ¿Sí? Nosotros no podemos realmente conocer los alcances de nuestros pensamientos y los alcances de las intenciones de nuestro corazón si no fuera a través de lo que la palabra nos dice de cómo son nuestros pensamientos y cómo es nuestro corazón. Amén. Demos un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Aleluya. Y vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por su palabra. Amén. Que siga siendo en nosotros viva y eficaz, eficiente para nuestra salud espiritual, para la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, infinitamente por esa palabra tuya, que es verdadera, que es eficaz, que discierne, se mete hasta lo más profundo de nuestro ser para mostrar nuestra maldad, para mostrar nuestras miserias espirituales, miserias morales. Es muy doloroso, Señor, humanamente hablando, darnos cuenta cuando leemos tu palabra lo malos que somos. Nos duele, nos lastima enterarnos. Con razón tú dijiste que escoges a lo vil, a lo más vil y menospreciado, para avergonzar a los que tienen aparentemente sabiduría. ¿Y cómo los avergüenzas? Tu palabra nos enseña a través del ejemplo de vidas transformadas por el poder de tu palabra. Dile al Señor: no quiero ser igual, Señor. No quiero ser igual. Quiero crecer. Quiero madurar. Quiero dar fruto para ti. Basta de venir a la iglesia y sentarnos y salir y vivir igual. ¿Qué sentido tiene, Señor? Ninguno. Pero tu muerte en la cruz tuvo todo el sentido de nuestra vida. Sustitución, que muriera un justo por un pecador. Yo soy ese pecador, Señor. Y Pablo dijo: el más grande de todos. Pero creemos y recibimos tu palabra como la autoridad de nosotros. Ya no nos va a importar, Señor, porque ya entendimos. Ya no nos va a importar que nos sintamos heridos, dolidos, enojados. Ya entendimos hoy que es porque tú quieres frenar una muerte terminal. Tú quieres frenar, impedir que vayamos al infierno, y nos quieres sanar. Y el medio y la herramienta que vas a usar y estás usando es tu palabra,
porque tus palabras son espíritu, pero son vida. No para todos, sino para los que la hallan. Y nosotros la hemos hallado. Y te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Bueno eres tú, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Y decimos amén y amén. Gloria a Dios.